te sugiero que grabe ella. Pues bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Muy honrada por esta oportunidad de poder compartir lo que la lectura de este libro, su trasfondo simbólico y su trasfondo espiritual, pues me ha dejado y que pues quiero compartir, ¿verdad? Con todos ustedes. Agradecida profundamente con Benito por su confianza, que es, creo, algo muy significativo, y pues también agradecida porque pues voy a ser la única mujer que está ahí dando mi aporte, y creo que eso es algo bonito también, muy de agradecer. Quiero hacer lectura de algo que escribí, porque no quiero perderme, sino centrarme en lo que me ha parecido más fundamental. Y quisiera decir pues que el libro Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe representa el esfuerzo de recoger la identidad más profunda de la experiencia guadalupana en un acercamiento intercultural que reivindica las diversas culturas originarias en México, desde enfoques interdisciplinarios, aportando elementos históricos, antropológicos, astronómicos y cosmogónicos. Realiza un acercamiento a la profunda espiritualidad que anima nuestra latinoamericanidad. Esto me parece algo fundamental, ¿verdad? Y no solo en el presente, porque también nos anima a recuperar nuestra milenaria y ancestral historia. Al abordar su temática desde tres fuentes, la piedra solar mexica, o comúnmente llamada calendario azteca, que es una síntesis de la antiquísima cosmovisión indígena, junto con la imagen de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, descubriendo en su iconografía la riqueza y el simbolismo de su códice cultural espiritual, también nos permite reivindicar a los pueblos derrotados, ¿verdad? Y por último, al tomar el Nican Mopogua como evangelio para esta tierra, ofrece un panorama rico y novedoso que nos aproxima a la reconciliación, al diálogo intercultural y al encuentro de espiritualidades que constituyen la presencia en el Tepeyac de María de Guadalupe y que da sentido a nuestra identidad propia de mexicanos, de latinoamericanos, de personas que han resultado en una nación y desde una visión amplia. También desarrolla un reconocimiento y valoración de los pueblos ancestrales y originarios, no solo desde el punto de vista histórico y cultural, sino desde su espiritualidad ligada al cosmos y a la vida. Por eso nos permite ver en una perspectiva nueva la irrupción del Espíritu de Jesús, que asumió todo lo humano y se ofrece a todos los pueblos. Nos ayuda a entender que ese Espíritu se manifestó en nuestra tierra de muchas maneras y desde tiempos inmemoriales, pero que llegó a su plenitud en el Evangelio de Tonantzin Guadalupe, quien permitió resignificar su propia existencia de una manera profunda. Tomando palabras de Benito, ¿verdad? Dice, la fe en Cristo ha llegado a los indígenas por la compasión y protección de la Madre de Jesús, es imagen materna del Espíritu Divino, y es ella la que llega antes que los conquistadores hubieran imaginado la conquista, porque es madre de toda la humanidad, de toda la creación, y se hace una con ellos, se hace una de ellos en cada pueblo, en cada cultura y en toda la tierra. Esta cita me parece un aporte muy hermoso, pues, que nos ayuda a entender el sentido del libro, ¿verdad? Igualmente, esta postura reivindica las semillas del verbo en todas las culturas y las religiones, dándonos la clave fundamental de lo que significa religarse a Dios,
y de lo que implica una espiritualidad que hunde sus raíces en la capacidad de descubrir esa presencia dadora de vida que se regala como parte de la encarnación del Verbo, que irrumpe en la humanidad recreándola. Es significativo esta presencia, ¿verdad? Y esto nos recuerda lo que dice la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual en el número 58. Con las riquezas de lo alto fecunda como desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada edad, las perfecciona y las restaura en Cristo. Me parece muy, muy significativo esto, ¿verdad? De esta manera nos trae una novedad milenaria, es decir, nos permite ver cómo el espíritu orienta la historia de todos los pueblos desde su cultura y la forma en que se manifiesta revelándose desde su propia cosmovisión, que está preñada de su presencia si la sabemos interpretar y si nos abrimos al otro sin prejuicios y desde la misericordia. Creo que es algo fundamental. De igual manera, se devela en el desarrollo del libro que nos ayuda a redimensionar esa presencia de vida y trascendencia en los pueblos originarios. Nos permite ver cómo la fuerza que convierte internamente a los conquistados es el acontecimiento del Tepeyac. No es la espada ni la cruz. Es la presencia de María, que mostró e hizo presente la mirada compasiva de Dios mediante el rostro femenino que coincidía en quien ellos ya confiaban ancestralmente y que es la obra y el milagro que devuelve el sentido y la vida y que ofrece la posibilidad de restablecer vínculos. Además, permite trascender la diferencia para la comunión. Por eso, esa conversión que tuvo lugar en el Tepeyac, en nuestro México, pasa por reencontrarse con sus propias raíces, volver a su centro de identidad indígena iluminado por el verdadero evangelio de Jesús. María, en el acontecimiento guadalupano, es la que en el silencio y suavemente sana el corazón y el rostro de las víctimas de la conquista. Desde ahora no serán más víctimas, sino dignos hijos e hijas suyas. Esto también está textualmente tomado del libro, que me parece también hermosísimo, ¿verdad? Entonces, eso nos permite hermanarnos nuevamente, ¿verdad? Hermanarnos desde esa experiencia de amor y de misericordia. Pero esa conversión que se da en nuestros pueblos originarios tiene la misma fuerza también, o se da con la misma fuerza para que nos permita ver cómo obró la conversión de los conquistadores, quienes tuvieron que aprender a ver a los indígenas con respeto, con dignidad, como hijos de un mismo padre y madre. Lo más significativo es que la Virgen del Tepeyac evangeliza a su mensajero indígena para que luego éste se convierta en evangelizador de los conquistadores y de sus propios hermanos del pueblo. Es fascinante la manera de adentrarse en la simbología iconográfica de la imagen de nuestra Madrecita de la Tierra Celeste y cómo su presencia fue motivo de alegría y esperanza, portadora del espíritu que hizo saltar de gozo a Juan Bautista en el vientre de su madre Isabel, en una tierra y entre unos pueblos que habían sido devastados y sometidos. Esa misma Madrecita es la María del Magnífica, que entrega su experiencia de ser mirada con misericordia y derriba del trono a los poderosos con su maternal compasión que salva y hermana. Sin duda, este libro nos aporta muchos elementos para profundizar el sentido de esta presencia, que le ha dado vida a nuestra identidad como pueblo, no solo en México,
sino a través de toda nuestra América Latina abyala. Otro elemento muy novedoso tiene que ver con la profundización y resignificación del Nican Mopogua, desde un acercamiento histórico, pero también teologal y espiritual. Un elemento importante es cómo ubica este relato en su proceso de construcción. Es un relato que pasa por la tradición oral y que se concretiza 25 años después del acontecimiento, recogiendo testimonios y seguramente diferentes tradiciones orales en náhuatl y que se escribe en náhuatl y que solamente fue traducido al español casi un siglo después de su redacción. Esto es un proceso hermoso, ¿verdad? Resulta muy enriquecedor tener los aportes de la crítica histórica junto con la reflexión enmarcada en la piedra solar mexica y la relectura de la imagen como su simbología de códice que muestra una mayor comprensión del mismo relato y que lo complementa. El libro va comentando ampliamente el Nican Mopogua y lo va entrelazando con su contexto histórico, su significación existencial espiritual para los personajes. Particularmente me aportó una similitud con la exégesis bíblica y me permitió descubrir de manera más honda el significado de estos acontecimientos. El libro nos presenta que en nuestros pueblos originarios los hechos portentosos que ocurren en el Cerro del Tepeyac son los que traen la buena noticia del dador de la vida, verdadero Dios, a través del bienaventurado Juan Diego. Por eso, el verdadero evangelio de Cristo fue el evangelio de Tonantzin Guadalupe, que trae el mensaje de Jesús desde la cosmovisión mexica e indoamericana, que constituye el encuentro entre la sabiduría ancestral indígena y su adaptación creadora ante la cultura eurocristiana para acoger en lo más profundo de su corazón el mensaje de misericordia y de amor de Jesús, como buena noticia que transforma su situación de sinsentido y sufrimiento en bienaventuranza. Pero igualmente se constituye en buena noticia en evangelio para quienes pudieron resignificar sus propias creencias desde el amor y la acogida del que encontraban como diferente y al que no habían logrado hacer prójimo. Nuestra Madre María de Guadalupe permite que los que venían a evangelizar sean también evangelizados y puedan acoger la posibilidad de construir unas relaciones distintas. Quiere una casita sagrada que desde su amor y compasión dé protección y abra un puente cultural, intercultural y humano para que las dos espiritualidades puedan conocerse, dialogar, coexistir, reconciliarse y convivir para que ambas culturas se evangelicen, se encuentren, vivan sus valores y muestren lo que comparten. Otro elemento fundamental presente en el libro tiene que ver con el sentido de toda la naturaleza, del cosmos, de nuestra casa común, que va de la mano con el respeto a cada elemento de la creación, astros, minerales, plantas, animales, seres humanos. Así como el reconocimiento de María, Madre de Dios, como Madre de la creación, donde se manifiesta como fuente de vida y protección, recordándonos el respeto y el cuidado que merece nuestra tierra y del cual dependemos también nosotros y nuestra existencia. Para concluir, puedo decir que esta lectura me ha permitido redimensionar la presencia de vida y trascendencia en la cultura de nuestros pueblos originarios y el significado del acontecimiento del Tepeyac para nuestra identidad como pueblo en México, en América Latina y en todo el mundo. Gracias, Benito, por ofrecer esta reflexión desde tu pasión por la historia, la cultura y el evangelio, por abrirnos una ventana de espiritualidad que sostiene nuestra vida también. Muchas gracias. Muchas gracias, Julia. La profesora Julia Aranda, ella es pedagoga, tiene estudios en psicología, desarrollo humano, proyectos sociales y teología. Es educadora en el proyecto educativo de Fe y Alegría. Es una mujer que se ha entregado a la educación comunitaria de los y las personas más vulneradas como una opción de vida
en la fe y en su seguimiento a Jesús. Muchísimas gracias, Julia, por tus palabras. Gracias. Muchas gracias. Damos ahora la palabra al doctor Manuel de Anda. El doctor Manuel de Anda, él es pediatra con especialización en infectología pediátrica, tiene una maestría en investigación clínica. El doctor Manuel de Anda es un hombre que se ha entregado al cuidado de la salud de las personas humildes en situación de pobreza. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido por estar aquí entre ustedes. Y pues realmente saludo a todos y cada uno de ustedes. Bueno, a mí me gustaría primero, antes que nada, abordar pues quién es Benito Balam, ¿verdad? Es el autor del libro que se está presentando ahorita, del libro Flor y Canto del Evangelio de Tonantzin Guadalupe. Bueno, en primer lugar, pues además de ser mi amigo a quien conozco desde hace muchos años, es una persona culta e informada que ha cultivado su persona y conocimientos en diferentes áreas. Se formó en Ciencias Políticas en la UNAM, se convirtió en maestro de historia por su amor a la historia de México, siendo docente por muchos años. Se ha interesado también en la filosofía política y en la filosofía histórica. Él, dentro de sus estudios, hizo la maestría en psicología humanista y se ha interesado en el desarrollo humano y espiritual de las personas. También ha cultivado el aspecto espiritual de su vida, buscando siempre la congruencia entre lo que cree y lo que vive, y entre lo que piensa y lo que hace. Es relevante su interés en lo espiritual y en la búsqueda de la fe. Su visión es humanista, con gran interés en transformar su entorno con los valores y principios de igualdad, paz y justicia. Sus vivencias y su experiencia personal que ha reunido a través de la vida lo ha llevado a conocer y desarrollar su interés en nuestro México, sus orígenes, sus diferentes identidades y sus contradicciones. Su vocación de escritor se ha conocido por sus obras, entre las que citaré Lo divino de lo humano, Hacia una conciencia pluricultural de la ética, Intervenciones con indígenas migrantes, Desde los siglos del maíz rebelde, y también ha incursionado en la poesía con la publicación de varios libros. Sus temas han estado relacionados sobre todo con la conciencia nacional, con la interculturalidad, el indígena migrante, la ética y la educación. Desde la revolución de las conciencias, el movimiento del 68 en México, hasta su acercamiento a la Virgen de Guadalupe, a través de la poesía que ha escrito desde muy joven. En especial se ha interesado por conocer la cultura indoamericana y su cosmovisión, y la nueva cultura que surgió en la Nueva España, producto del entrelazado y amalgama con la cultura eurocristiana desde la conquista, muy especialmente por el puente entre las dos civilizaciones que ha representado la imagen de Tonantzin Guadalupe. Con esta obra, Benito Balam esclarece la prodigiosa interculturalidad ocurrida a partir de los eventos guadalupanos de 1531, siendo el hilo conductor la cosmovisión de los indoamericanos, sus tradiciones milenarias y en especial su sabiduría y creencias plasmadas en sus obras arqueológicas monumentales, descifrando de manera sorprendente la piedra solar mexica y su relación con la imagen de Santa María de Guadalupe, que viene a representar un códice, un calendario y un territorio para los indígenas,
aspectos esenciales para que surgiera la cultura mexicana. Ahora bien, ¿por qué es interesante e importante esta obra? Que ya se tocaron algunos puntos fundamentales de ella. Bueno, en primer lugar, pues a mí lo que me gustó mucho es su fundamento histórico amplio y que presenta un extenso y meticuloso trabajo de revisión e investigación antropológica y cosmogónica de la piedra solar mexica para conocer y entender cómo el encuentro entre ambas culturas fue posible gracias a lo que fue congruente con sus creencias ancestrales, plasmadas en la piedra solar, con lo que les mostraba el Códice de Tonatzin Guadalupe. Este es un aspecto fundamental de su libro, cómo hay la unión de esas creencias con lo que representaba la imagen. También es fascinante cómo el autor, Benito Balam, desarrolla la obra partiendo de tres grandes íconos de nuestra mexicanidad, que por un lado es la piedra solar mexica, que es el calendario azteca, conocido por todos de esa forma, que concentra en esta hermosa obra monumental de los pueblos originarios los aspectos centrales de su cosmovisión, de su pasado, del presente que estaban viviendo y de lo que esperaban que iba a suceder, representando de manera sorprendente la leyenda de los soles y la llegada del quinto sol. El segundo aspecto fundamental es la imagen de Tonatzin Guadalupe, o sea, Santa María de Guadalupe, que conjunta la visión eurocristiana y su espiritualidad con la visión cosmogónica indoamericana y simboliza la interculturalidad del pueblo mexicano. El códice de la imagen rescata las creencias y la dignidad de los pueblos indoamericanos ante sí mismos y ante los conquistadores, expandiéndose esta reivindicación a toda América, bueno, a todo México, a toda América y a todo el mundo, ¿verdad? Entonces eso me gustó mucho. En el Códice Tonatzin Guadalupe se entrelazan y compenetran la espiritualidad indoamericana milenaria con la espiritualidad y creencias eurocristianas, lográndose en forma prodigiosa la continuación de la esperanza del quinto sol, que ahora es representado y traído en su vientre por Tonatzin Guadalupe, nuestra madrecita de la tierra celeste, según la visión indoamericana, a los habitantes y pueblos devastados por la conquista. Entonces fue una extraordinaria esperanza lo que vino a traer esa imagen a ese pueblo. El tercer elemento es la hermosísima obra escrita en náhuatl por indígenas, el Nican Mopogua, que quiere decir aquí se cuenta o aquí se narra, en donde se narra de una forma bella y dulce propia de las lenguas indígenas los eventos de diciembre de 1531, que hace posible la interculturalidad que hemos mencionado. Benito intercala en la narración de una manera delicada y cadenciosa comentarios que enriquecen la comprensión del propio texto del Nican Mopogua y la situación del indígena en la sociedad de esa época y el lugar último que ocupaba en esa sociedad, y el desastre y destrucción que sufrieron de su civilización, de su cultura y de su espiritualidad por los conquistadores, y el deterioro que sufrieron de manera extrema de su dignidad, de sus valores y de sus expectativas de vida que padecieron por la conquista. Después de ser conquistados, realmente pocas esperanzas y poca confianza tenían en el futuro. Todo esto quedó salvado por la imagen de Tonatzin Guadalupe. En toda la obra se refleja la fascinación
y el cariño que tiene su autor, que es Benito Balán, por la cultura náhuatl y por la misma Virgen de Guadalupe. Lo que conozco desde hace tiempo, ya que Benito ha pintado un mural en su casa con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ahora que he leído su libro, puedo apreciar con más claridad el significado que para él tiene esa pintura. ¿Qué ofrece de novedoso el libro? Bueno, pues para mí ha sido la relación, sobre todo, que existe entre la piedra solar y la llegada de la nueva era del quinto sol, con las fechas en que se sitúa, según se narra, la aparición de la Virgen de Guadalupe, así como su correlación de las imágenes que aparecen en la imagen grabada en la tilma, que constituye en sí un códice con los símbolos cosmogónicos bien conocidos por los antiguos mexicas. Por último, ¿por qué me interesó el libro y por qué recomiendo su lectura? Bueno, leer este libro acrecienta y acrecentó en mí mi interés por conocer y entender nuestro pasado y entender mejor nuestro presente. Y también me llevó a revisar otras fuentes y a buscar más documentación acerca de nuestra propia historia. Este libro es mucho más que una narración de hechos. Es una obra que nos lleva a sentir un gran respeto por la grandeza de los pueblos originarios de nuestro país y de América, y nos ayuda a valorar más nuestra identidad como mexicanos, en especial porque la imagen de Guadalupe sigue teniendo una presencia viva en nuestra cultura y mexicanidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Manuel. Damos ahora la palabra entonces al maestro Miguel Huerta. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues les agradezco, Benito Balán, a los que están aquí presentes, Julia, Manuel, Aurora también por este espacio que me brindan, ¿no? Bueno, yo soy editor en Buena Prensa, la casa editorial que publicó este libro. Entonces, yo más o menos les voy a hablar, digamos, como una nota a pie, ¿verdad? Porque cuando uno habla de un libro, pues básicamente es como una nota a pie, ¿verdad? Que un lector hace al libro, ¿no? Entonces, mi participación va en ese sentido, ¿no? Y también, bueno, pues tengo el privilegio de agradecerle a Benito Balán, de ir también acompañando el texto, ¿no? Desde que llegó a nuestra editorial, ¿no? Porque fui de los primeros lectores ahí en la editorial que estuvieron interviniendo, ¿no? Para que este libro se publicara, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Pasando por el proceso de producción, de corrección de estilo, etcétera, ¿no? De impresión, todo eso, ¿no? Entonces es una experiencia muy padre, ¿no? Porque pues ya ahorita el libro ya está impreso, ¿no? Ya lo estamos presentando, ¿verdad? Entonces la experiencia lectora de un editor, pues siempre va a enriquecer otros aspectos, ¿no? Entonces en ese sentido va mi presentación, ¿no? De como una nota a pie de página, ¿no? Ya en la segunda edición, Benito, hay que poner las notas a pie de página que presentamos por acá, ¿no? Entonces, mi presentación va en ese sentido. Les voy a hablar un poco de lo que significa para mí la cuestión lectora, sobre todo la cuestión del acontecimiento, ¿no? Que en este caso es el acontecimiento guadalupano, ¿no? La significación de flor y canto, que es el nombre del título, que es algo pues que tiene mucho peso, ¿no? En la cosmovisión y antropología de los pueblos originarios. Y también, por último, pues la importancia de este libro, ¿no? A nivel, digamos, de fe, a nivel social, a nivel cultural. Bueno, en ese sentido, el documento, pues, se presenta como un estudio, ¿no? Sobre el acontecimiento guadalupano, ¿no? Dividido en 3 capítulos. El primero, como ya mencionaban, es una cuestión que tiene que ver con la antropología y la cultura, ¿no? Del mundo indígena, ¿no? El primer capítulo, pues, es fundamental para comprender la visión y sobre todo la relación, ¿no? Que tiene, pues, la Virgen de Guadalupe, ¿no?
para nuestra fe como mexicanos y latinos y latinas, ¿no? Entonces, es el primer capítulo una cuestión que fundamental, la verdad que para mí fue un descubrimiento, es muy, digamos, concentrado lo que comenta Benito Balán en el primer capítulo, ¿no? Y es la cuestión sobre todo antropológica y cultural, ¿no? Que es algo muy complejo, ¿no? O sea, para alguien, digamos, de cultura general, a lo mejor se tiene que especializar más, ¿no? Para llegar como al conocimiento de lo que significa el calendario azteca, de lo que significan los años, ¿no? La cuestión de los 10 días que faltaban, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, el primer capítulo, pues, es una cuestión antropológica y cultural, ¿no? El segundo comenta lo que es un análisis iconográfico, ¿no? De la tilma de la Virgen de Guadalupe. Y en tercero, pues es una exposición y un análisis narrativo, digamos, del texto del Nicamo Powa, ¿no? Que siempre esas lecturas a nosotros, a nosotras, pues nos ayudan bastante, ¿no? ¿Para qué? Pues para comprender más, pues tanto una cuestión social como una cuestión cultural y como una cuestión también de fe, ¿no? Bueno, ahí sí que, pues como bien dice, ¿no? Meterse con un símbolo tan fuerte como es pues la Virgen de Guadalupe, siempre se necesita, ¿no? Tanto fe como vida, ¿no? Como una praxis, digamos, pues liberadora, ¿no? O sea, centrarse en el mensaje de lo que significa, pues para millones de personas este acontecimiento guadalupano, ¿no? Bueno, hablando de acontecimiento, es una palabra que al día de hoy está muy de moda, ¿no? Pero pues que tiene, digamos, un bagaje histórico, pues tanto filosófico, teológico como sociológico, ¿no? Desde el acontecimiento que significó para el cristianismo, pues la llegada de Jesús, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? A este mundo, ¿no? Y ahora pues con este acontecimiento guadalupano que es como el parteaguas, digamos, o el camino en donde se entrecruzaron tanto una espiritualidad eurocristiana, ¿no? Y una espiritualidad pues más indoamericana, ¿no? O sea, más nuestra, más de nuestras raíces, ¿no? Raíces históricas y culturales, ¿no? Entonces, el acontecimiento guadalupano pues es algo que tocó muchas fibras, ¿no? Tocó actividades, tocó experiencias, tocó subjetividades, tocó fuerzas políticas, sociales, vivencias colectivas de todo un pueblo, ¿no? No nada más, pues, de las culturas mexicas, no aztecas, sino también de las culturas europeas que llegaron acá a México, ¿no? Pues el acontecimiento guadalupano es algo impresionante, es algo que nos disloca, ¿no? En el sentido de que una vez que comprendes y que piensas, ¿no? Todo lo que pasó con esto, todo lo que trajo la Virgen de Guadalupe a nuestras tierras, pues te das cuenta que sobrepasa fe, ¿no? O sea, sobrepasa creencias, sobrepasa estatus sociales, sobrepasa, digamos, países, rompe fronteras. O sea, es algo impresionante, ¿no? Es algo que irrumpe en nuestro modo habitual de comprender, pues, las cosas, ¿no? Y ahí sí, pues, esta lectura me ha dejado a mí como lector y editor, pues algo que transgrede, ¿no? Un momento transgresor, ¿no? Que Benito Balán, pues, lo expresa muy bien, ¿no? Pues que para ser guadalupano es importante creer, ¿no? Creer en el mensaje y en lo que la Virgen de Guadalupe viene a representar, ¿no? ¿Y qué es eso? O sea, ¿cuál es la representación del mensaje guadalupano, ¿no? ¿Cuál es la representación, digamos, del calendario azteca, ¿no? ¿Cuál es la representación del Nicamo Powa, ¿no? Pues que es un diálogo intercultural, ¿no? O sea, esos son, digamos, elementos que a nosotros como seres humanos nos representa diálogo intercultural, nos representa una comunicación de espiritualidades, ¿no? De esa fuerza, pues, que cada quien traemos internamente, ¿no? Entonces, el acontecimiento guadalupano es algo, pues, que sobrepasa fronteras, que sobrepasa raíces, que sobrepasa, digamos, la propia experiencia humana, ¿no? Bien lo señala Benito Balán, ¿no? Que la Virgen de Guadalupe para muchos es un símbolo, ¿no? O sea, seas creyente o seas no creyente, ¿no? Es un símbolo que sobrepasa, ¿no? O sea, que está más allá, digamos, de nuestra propia idiosincrasia.
Entonces, el acontecimiento guadalupano es algo que yo rescato de ahí, ¿no? Por otro lado, lo que les comentaba, la cuestión del título del libro, Flor y Canto, aquí el libro pues no se instala, ¿no?, en esa famosa discusión de aparicionistas contra antiaparicionistas, ¿no? O sea, por ahí se señala en algún momento, pero no se instala, digamos, en esa confrontación, ¿no? Sino que lo expone de una forma pues muy clara, ¿no? Yo hacía una relación de flor y canto, ¿no? La flor, digamos, como el análisis de la imagen, ¿no? Tanto de la cuestión del calendario azteca como de la tilma de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Es algo muy palpable, ¿no? Es algo que nosotros vemos, ¿no? Que podemos ver, que podemos identificar, ¿no? La cuestión del análisis de la imagen, la flor, ¿no? Y por otro lado el canto, ¿no?, que es algo más abstracto, que tiene que ver con el análisis del texto, ¿no?, que es el análisis, pues, del Nicamo Pogua, ¿no? Entonces, en este libro se conjugan muy bien, ¿verdad? Ese análisis de la imagen, ¿no?, partiendo de la cuestión del calendario azteca, ¿no?, pasando por la imagen de la tilma, pues, de Juan Diego, ¿no?, de la imagen de la Virgen de Guadalupe, y el canto, ¿no?, pasando por el análisis, ¿no?, narrativo, pues, del texto del Nicamo Pogua, ¿no? Entonces, aquí se conjugan, digamos, esas dos vertientes, ¿no? Que muchas veces en los análisis pues, más, digamos, tradicionales, ¿no? De acercarse a la Virgen de Guadalupe, o sea, o analizan el Nicamo Pogua dándole solamente importancia a lo que está escrito, ¿no? O analizan la tilma de Juan Diego, ¿no? La imagen de la Virgen de Guadalupe, o sea, solamente centrándose en los detalles que la cosmovisión indígena plasmó en la imagen, ¿no? Entonces, desde mi perspectiva como lector, este libro de Benito Balán, pues me abrió, digamos, a superar, digamos, esos análisis tradicionales, ¿no? O sea, ir al analizar la imagen, pero también al analizar el trasfondo, ¿no?, que tiene, y analizar el Nicamo Pogua, ¿no? O sea, que desde mi punto de vista no puede ir una cosa separada de la otra, ¿no? Entonces, fue un gran acierto, sobre todo empezando por el título, ¿no? Flor y Canto, ¿no?, del Evangelio de Tonantzin Guadalupe, ¿no? Y ya viendo, digamos, este aspecto más estructural que Benito Balán le dio al libro, pues sí, a mí como lector y como editor, pues me invitó, digamos, a ir más allá de los análisis más tradicionales, ¿no?, que se hacen sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sobre todo también, algo que tengo que resaltar también es que en el libro, en el análisis, en la narración que hace Benito Balán en el tercer capítulo del Nicamo Pogua, precioso, ahí sí tengo que expresarlo porque son palabras, pues, en poesía, ¿no? O sea, la narración que haces, Benito, es algo muy, muy impresionante y es un testimonio, ¿no?, del sentido trascendente, ¿no?, que, pues, para ti, para alguien de fe, para todas las personas que se relacionan con pues, con esta historia, ¿no?, del Nicamo Pogua, es algo que trasciende, ¿no?, que trasciende la vida, ¿no? O sea, y el mensaje que transmites, el mensaje que se transmite en las palabras en todo el contenido del libro, pues es algo que trasciende, ¿no?, la propia experiencia humana, ¿no? Bueno, también relacionado con esto de la flor, flor y canto, que para las cosmologías también y culturas de los pueblos originarios es muy representativa, ¿no? Pues aquí sí retomo eso que ya comentaba al principio, ¿no? Que la importancia de este ensayo, ¿no? De que traspasa, digamos, esa discusión que luego suele ser muy académica, ¿no? Entre aparicionistas y antiaparicionistas, ¿no? Que en algún momento, pues luego sí suelen ser pues muy académicas, ¿no? O sea, muy, muy lejanas de la experiencia, pues de las personas, ¿no? O sea, de la experiencia de fe de miles y miles de personas que visitan la basílica, que leen el texto como pues una parte también secundaria del evangelio bíblico, ¿no? De la lectura de la escritura sagrada, ¿no? O sea, esas discusiones académicas, la verdad que yo lo agradezco mucho, que sea algo que en este libro no se plasme tanto, ¿no? Sino que le da un horizonte más, digamos, vertical, ¿no?
a la discusión. Entonces, esa cuestión fue algo que a mí me movió mucho, ¿no? Por otro lado, que ya también en un análisis más estructural también, este libro junto con la representación que haces de la Virgen, que se hace de la Virgen de Guadalupe, pues yo rescato 5 aspectos de este libro, ¿no? Que a lo mejor pueden ayudar, para quien no ha leído el libro, pueden ayudar a darle un enfoque hermenéutico, un enfoque interpretativo. En primer lugar, es la razón histórica, es decir, la importancia que sigue teniendo, ¿no?, el tema de la Virgen de Guadalupe para la comprensión de nuestro pasado, ¿no? Para la comprensión del presente y también para la comprensión, pues, de nuestro futuro, ¿no? Tanto nación, ¿no?, con diversidad de culturas, con diversidad de lenguas, con diversidad de estratos, digamos, sociales, ¿no? Es un primer aspecto, ¿no?, que yo pongo, ¿no?, para leer este libro, ¿no?, y acercarse, digamos, también al acontecimiento guadalupano, ¿no? Una razón histórica, ¿no? La otra es la perspectiva antropológica, que es relevante en el texto, sobre todo para las investigaciones actuales sobre el tema, ¿no? Pues abona a la cuestión del estudio antropológico, ¿no? Esta relación que se nota en el texto, esta relación que está entre cosmovisión de los pueblos originarios, la religiosidad de los pueblos originarios y las culturas, ¿no? La cuestión de la lengua, el análisis de la lengua, ¿no? Todo este simbolismo que está detrás de la representación de la tilma, ¿no? Y todo este análisis textual del Nicamo Pogua, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva antropológica, ¿no? El tercer punto que yo rescato también del libro es la perspectiva intercultural. El discurso expuesto por Benito Balán es dialogante y crea un ambiente de cambio, ¿no?, en las dinámicas sociales históricas de exclusión y desigualdad, ¿no? A propósito, pues, de las culturas originarias, ¿no?, que históricamente se han estado como relegadas, ¿no?, de muchos aspectos, ¿no?, desde el aspecto, digamos, cultural hasta el aspecto más concreto y cotidiano, ¿no? Entonces, eso es un punto muy, muy importante, ¿no? Y que en el libro se rescata muy bien, pues, al representar a Juan Diego como pues, una persona, digamos, que está en sintonía con la divinidad, ¿no? Pero también en sintonía con lo que pasa aquí en la tierra, ¿no? Con lo que está, digamos, cotidianamente viviendo las personas, ¿no? Y sobre todo las personas, pues, más humildes, ¿no? Más vulnerables, ¿no? El cuarto punto es la perspectiva eclesial, que pues también Benito Balán ahí la pone, ¿no? Para, digamos, desde una perspectiva más existencial, ¿no? La perspectiva eclesial, en este sentido, pues el autor Benito Balán construye un horizonte para comprender la dinámica religiosa sobre el acontecimiento guadalupano, ¿no? Esto aporta una visión más abierta, ¿no? De una iglesia más abierta, de una comunidad religiosa más abierta, ¿no? Y sobre todo de su mensaje evangélico, ¿no? Además de que retoma algunos puntos del pensamiento teológico latinoamericano, ¿no? Y aquí es donde yo lo relaciono también con la última perspectiva, la quinta perspectiva, la teología india, ¿no? Que no se expresa, o sea, no está ahí, digamos, expresada, ¿no?, así explícitamente, pero el trasfondo también lo podemos ver desde ahí, ¿no?, desde una teología, digamos, india, ¿no?, en el sentido de recoger y sintetizar varios puntos de este horizonte de pensamiento teológico y de los pueblos originarios, ¿no? Centrando nuestra mirada en la cultura, como ya lo mencionaba, en la cosmovisión, en la naturaleza y la fe pues de las personas de los pueblos originarios, ¿no? Estos 5 puntos que menciono, la razón histórica, la perspectiva antropológica, la perspectiva intercultural, la perspectiva eclesial y la perspectiva teológica, pues son puntos que a mí en lo personal me ayudaron, digamos, para hacer una lectura más profunda del libro, ¿no? Y que estoy seguro que también les puede ayudar a quienes no han leído el libro, a quienes lo vamos a leer por una tercera vez y a quienes pues están, digamos, buscando nuevas perspectivas, ¿no? Para acercarse a este acontecimiento guadalupano, ¿no? Que pues para nosotros, en nosotros mexicanas, mexicanos y para muchas personas en Latinoamérica,
pues digamos, es una experiencia, ¿no? Más que un icono, más que, digamos, una representación de la Virgen María, pues es toda una experiencia de fe, ¿no? Toda una experiencia liberadora, ¿no? Tanto para México como para el resto de Latinoamérica y para el resto del mundo, ¿no? Bueno, un último punto que también quiero resaltar, ¿no? Es que digamos, para una persona de fe que ha crecido, ¿no? En México, ¿no? La Virgen de Guadalupe es algo muy fuerte, ¿no? Pues es algo que desde niños y niñas se nos va, digamos, inculcando, ¿no? O se nos va, digamos, mencionando, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces lo traemos digamos, pegado a nuestra vida que ya lo pasamos por alto, ¿no? Y siempre recurrimos, en el caso de los que se han metido más en el tema, ¿no? Antropológico y social y todo, o sea, siempre damos por hecho muchas cosas, ¿no? Siempre retomamos o más bien dialogamos con lo que ya se dijo, ¿no? Entonces, ¿por qué no seguir manteniendo la discusión, ¿no? O sea, sobre la Virgen de Guadalupe, sin meternos en la cuestión de si se apareció, si se pintó o lo que sea, ¿no? O sea, más allá de traspasar ese diálogo o esa confrontación entre aparicionistas y antiaparicionistas, que es una cuestión, como les decía, más académica, o sea, este libro enriquece más la cuestión, ¿no? O sea, sigue poniendo el mensaje liberador de la Virgen de Guadalupe en nuestro, digamos, en nuestra actualidad, ¿no? O sea, es algo que yo, la verdad, lo agradezco bastante, que haya textos que todavía nos sigan dando nuevas perspectivas, ¿no? De el acontecimiento, pues, guadalupano, ¿no? Que, pues, para mí, desde niño ha significado, pues, algo muy, muy importante y algo muy liberador, ¿no? Entonces, agradezco este texto, agradezco la oportunidad, porque pues seguimos en la discusión, ¿no? O sea, son temas relevantes y que no anulan, ¿no? Que no anulan el mensaje, pues, tan relevante de los pueblos originarios, de su fe, de nuestra fe como mexicanos y mexicanas, ¿no? Y del simbolismo y todo lo que representa, pues, la Virgen de Guadalupe, ¿no? En ese sentido, yo agradezco mucho que este libro, pues, haya llegado a nuestras manos, ¿sí? Que Benito Balán lo haya puesto, ¿no? Presentado a la editorial, ¿no? Porque la verdad es un trabajo muy, muy importante, pues que ahí sí que lo recomiendo ampliamente, ¿no? Porque abre horizontes, ¿no? Y como les decía, no anula la discusión, ¿no? Sobre la Virgen de Guadalupe, es al contrario, la expande, ¿no? La expande, nos da nuevas perspectivas, nos da horizontes de comprensión, pues, muy, muy amplios, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias. Este fue más o menos como mis puntos de lectura, ¿no? Como editor y como lector y como creyente, ¿verdad? Entonces, agradezco, Benito Balán, digamos, por tu experiencia también que plasmas en el libro, y pues es un libro que recomiendo ampliamente, ¿no? Espero que esto que comenté, esto que les expresé, desde el punto de vista editor y de lector más personal, pues abran otras discusiones, ¿no? En torno al acontecimiento, pues, guadalupano. Pues muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Les comparto, el maestro Miguel Huerta es maestro en filosofía y ciencias sociales, especialista en ética y filosofía griega, en hermenéutica filosófica, filosofía política, filosofía de la religión y espiritualidad ignaciana. Muchísimas gracias por la lectura que haces del texto y por tus palabras. Y vamos ahora a darle la palabra a Benito Balán para que él mismo nos comparta su experiencia, que él decida compartir. Muchas gracias. Benito. Voy a colocar la presentación para irles haciendo esa exposición gráfica que sea un poquito más ágil en cuanto a las ideas que yo quería compartirles en este momento, y que agradezco infinitamente la participación de Julia, de Manuel y de Miguel, ¿verdad? Que me van dando también otras perspectivas que yo no, pues solamente el lector va alimentando, ¿verdad? El libro. Sin el lector no existe el libro. Entonces, permítanme tantito, les voy a poner.
Aquí está. ¿Sí lo aprecian? Sí, Benito. ¿Está completa o no? Sí, está completa la pantalla. Muy bien. Ajá. Déjame Hazlo más chiquito ese. reducir mi imagen para que yo pueda al mismo tiempo. En el chiquito, si quieres, bajarlo todo. Sí, en la parte de arriba, donde están las imágenes, hay una línea, después un cuadrito, dos cuadritos y después los mosaicos. Si lo pones en el segundo, ya nada más queda solamente va a estar tu imagen y tenemos más amplitud. Ah, ¿sí están viendo mi imagen? Ahorita. Ahorita se ve, si cada quien tiene que reducir, digamos, lo que es las imágenes de todos los participantes. Ah, bueno. Pero sí se Bueno, ve. mire. Bueno, pues aquí está el libro, ¿no? Y ustedes me van viendo o van viendo la presentación o van viendo los dos o cómo es, Aurora. Sí, tenemos la portada, supongo la contraportada, como imagen. Ok, ¿Sí? muy bien. Entonces aquí está el capítulo 1, que es un descubrimiento arqueoastronómico y cosmogónico. Que como me parece que... Baja. Ah, ok. Aquí tenemos la piedra solar mexica y la gráfica de la pieza central, del glifo central, que representa el Nahui Olin o quinto sol. Vemos alrededor del quinto sol el Tonalpowali o calendario lunar con 20 días. Y luego aquí vemos los rayos solares. En total son 8 rayos solares los que están en esta pieza magnífica y apuntan hacia dos grandes figuras con el símbolo del Huehuetle, la imagen sagrada del fuego, del fuego antiguo, del fuego abuelo, Huehuetle. Y son dos grandes dragones o serpientes de fuego. Luego, aquí lo vamos a poner en comparación con la imagen del Ayate de Juan Diego, el Códice Tonatzin Guadalupe, y vamos a ver sus similitudes de la cuenta del día indígena. Aquí tenemos los rayos solares que están en la imagen de la Virgen, a un lado y a otro. Son similares a estos rayos solares, ¿verdad? Y al interior de estos rayos solares está, como les decía, el calendario lunar, el Tonalpowali, con los 20 días, y la representación de esos días dentro de la imagen guadalupana sería el manto sagrado. El manto sagrado que representa la noche estrellada. Porque está, si se dan cuenta, ligada ese manto a la luna. Es decir,
la cuenta de la luna se va haciendo según el cambio de las estrellas y el cambio de los días, la cuenta de los rayos solares o de los días solares. Tenemos entonces que el día corporal son los rayos solares, 2 medios días, uno de su lado derecho visto desde la imagen y el otro desde el lado izquierdo, ¿verdad? Visto desde la imagen, que son los 2 medios días que están custodiando a una noche entera. Igualmente aquí vemos que estos rayos solares están apuntando a una serpiente de fuego, que es un mediodía, y aquí a otra serpiente de fuego, que es otro mediodía. Entonces, esas son grandes similitudes que existen en ambas imágenes. No son calca, no son copia, son una adaptación creadora ante la nueva situación histórica, pero que retoma la misma espiritualidad, la misma cosmovisión indígena. El día sincrónico lo vamos a ver en el siguiente, en la siguiente lámina. La flor del Nahui Olin en el vientre de Tonatzin Guadalupe. Aquí lo amplié y lo vamos a ver aquí como abajo de las cintas negras que representaban que era una mujer que estaba embarazada en las culturas antiguas y también en la náhuatl. Aquí abajo, justamente en su vientre, está una flor de 4 pétalos que no se encuentra en ninguna de las otras flores de la Virgen. Esta es la flor de 4 pétalos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 pétalos. Y es el Nahui Olin con el pistilo en medio. Hacen el quinto sol. Aquí está la figura del quinto sol, justamente en el vientre de la Virgen. Y es el símbolo del águila y el movimiento, el día sincrónico, porque se combina con el día del águila, que aquí está su pico del águila, con sus garras, su cola, y con el día 4 movimiento de los 4 pétalos y su pistilo. Es decir, el rostro central de la figura. Uno señalando el cenit y el otro señalando el nadir. El pico va hacia el rayo solar y el rayo solar sube hasta el cenit del 13 caña. Y abajo el nadir que está apuntando hacia los 2 rostros de las serpientes de fuego que están simbolizando las estrellas del conjunto de las Pléyades, las 7 estrellas visibles durante la noche, donde se puede medir el nadir. Entonces, aquí está el día sincrónico y el día cósmico con el ciclo lunar que cuenta el movimiento del cenit y el nadir de los soles. Porque con la cuenta del calendario lunar se van contando los días solares y así tenemos 3 grandes niveles de la lectura del calendario de la piedra solar mexica y del calendario del códice Tonatzin Guadalupe. Una cosa extraordinaria. Y en el capítulo 2 ya estoy
anticipándome, ¿verdad?, que es un calendario y que también es un códice en un sentido multisimbólico, y es un territorio indígena, como en este momento lo veremos. El título que le he puesto es Nuestra Madrecita de la Tierra Celeste, Tonantzin Guadalupe. Y ahorita vamos a ver por qué es la Tierra Celeste. El Códice de Tonantzin Guadalupe, en primer lugar, es una conciencia de pertenecer. Es la memoria histórica con la que sobrevive un pueblo al vincularse con su tierra y permanecer en su fe, el Tamuanchán, es decir, la tierra celeste, que se da en su encuentro en el Tepeyac, en el acontecimiento guadalupano con Juan Diego. Y lo representa su huipil florido. El hipil lleno de flores es la representación del Tamuanchán, y como vemos en su vientre, señalando su embarazo, ¿verdad?, en su cuerpecito embarazado del quinto sol. Por eso es tanto tierra, porque es Xochitlalpan, lugar de flores, es Tonacatlalpan, porque es el lugar del sustento, donde se siembra el maíz, y es Ilhuitlalpan, el lugar de encuentro entre la tierra y el cielo, el corazón del cielo, que está también dentro de su vientre. La cosmovisión comunitaria es la creación de un altar sagrado, su casita divina, para consolarnos con las fuerzas espirituales del biocosmos. Tloquenahuaque, viento de la noche, y con la protección del dador de la vida, y Pal Nemoguani, que son las nubes y el agua. Aquí tenemos que la Virgen no es terminada su representación en los rayos solares, sino toda la atmósfera que está alrededor de ella, que son las nubes y el agua, el Tlalocan, donde está el Ipal Nemoguani, el dador de la vida, porque de las nubes y la lluvia y las tormentas viene la vida. Y el Tloquenahuaque, que es el viento de la noche, justamente en dentro de su manto, especialmente en este lugar donde no hay estrellas, donde está el interior de su manto, más allá de lo que nosotros visiblemente podemos ver en el cosmos. Es lo invisible, es lo intangible, pero es lo que está cerca y lo que está junto. Así, Tloquenahuaque es el Señor del cerca y del junto. Y finalmente, la cosmovisión profética, que es la esperanza por la unidad entre el cielo y la tierra, que genera un nuevo sol y un nuevo ser humano. Moyocoyani, el culto solar. Porque Moyocoyani quiere decir el que se crea a sí mismo. Y ese creador de sí mismo está al interior de la Virgen y se expande a través de la luminosidad de sus rayos en toda el área de el abuelo fuego, Huehuetl, o el Consejo de Ancianos del Huehuetlatoli. En el capítulo 3 abordamos el Nicán Mopogua como la voz del códice Tonantzin Guadalupe. Aquí vemos en esta imagen de 1548 la
más primera de los códices indígenas coloniales hecho en piel y en el cual está firmado por Fray Bernardino de Sahagún y que está describiendo el vínculo que existe entre Juan Diego y la Virgen de Guadalupe como nuestra madrecita de la tierra celeste. Aquí vemos una relación simétrica. ¿Por qué simétrica? Porque tiene la misma importancia iconográfica, tanto la figura de Juan Diego como la figura de la Virgen Tonatzin Guadalupe. Es una relación horizontal y por lo tanto donde circula el diálogo en lo humano y en lo espiritual por la vinculación que tiene Juan Diego con su tierra, por la fe que viene de la gracia que la Virgen le otorga a la relación. Es además un códice en el cual se habla del término de la vida de Diego, por eso también es tan importante. Y vemos aquí el cerrito del Tepeyac, el lugar de las primeras apariciones, y ella mostrándose en el camino, atajándolo y dándole la misma investidura que ella tiene de lo sagrado dentro de su propia vestidura. En el ayate está impresa la huella de la misma Virgen, hecha esa imagen por la misma fe del Tlamatinime o guía espiritual náhuatl, que es Juan Diego. Finalmente, el territorio no es solo el espacio territorial, sino la resistencia intercultural donde vive una espiritualidad que define una comunidad y con la que defiende sus espacios vitales con su propia lengua, gobierno y cultura. El más importante y trascendente paso que dio esta imagen en Juan Diego, no solamente en su ayate, sino en Juan Diego, en la conciencia de Juan Diego, en su conciencia de pertenecer, en su conciencia de vincularse con esa madre de la tierra celeste, es precisamente la conciencia de fe que lo lleva a fundar un nuevo territorio donde cabe ese diálogo intercultural, sin perder las raíces de su propia cultura y resaltando su propia dignidad. Esta es la gran diferencia de la resistencia intercultural que siembra desde entonces, que se funda desde entonces con el gran milagro guadalupano. El gran milagro guadalupano es la resistencia intercultural, no una resistencia monocultural. No es una resistencia para regresar al pasado y borrar todo lo que sucedió en la conquista. No, es un camino, es un proceso de sanación y es un proceso de liberación, es un proceso de curación y es un proceso de reconciliación. Entonces, esa es la resistencia intercultural, no es la destrucción de los conquistadores ahora por los conquistados, sino el
superar el ser víctimas y el entrar en un camino de liberación con la simetría que establece la Virgen con Juan Diego ante el conquistador, ante un conquistador que se va convirtiendo en un misionero y en un compañero de vida para indígenas. Termino con un texto que compuse para este día especialmente. Tonantzin Guadalupe nos cubre con su manto sagrado, con la noche estrellada que mueve la luna. La luna es la abuela que nos liga a las estrellas y gracias a ella es que retornamos con el sol. La sombra del Altísimo te cubrirá con su manto, le dice el ángel Gabriel a la Virgen María. Esa sombra es el manto sagrado con que nos cubre su misericordia, el dador de la vida, el Señor del cerca y del junto, y de la guadalupana irradian los rayos solares, porque está embarazada del nuevo sol, del quinto sol, sol de movimiento, el que se crea a sí mismo. Por eso, la radiación solar viene de ella misma, porque es su madre y su maternidad es divina, como el misterio de la encarnación de su Hijo, que viene de la unión del corazón del cielo y del corazón de la tierra. De ahí viene el Salvador del mundo, Jesús Cristo, Jesús Maíz, que es el mismo y único Dios. Muchas gracias. Benito Balam, 25 de agosto de 2020, en este día 13, Quetzalín, que es día de la determinación para desenredar los entresijos de la piedra. Bien, pues muchas gracias por escucharme. Ay, aquí. Ay, los puntos. Dile a Aurora que tienes su micrófono. No te escucho, Aurora. Perdón, una disculpa. Muchísimas gracias, Benito, por tus palabras, por esta oración final, que yo creo que nos llega a todos y a todas al corazón. Muchas gracias por tu trabajo, que nos acerca sin duda, pues, a esta Virgen que nos convoca, ¿verdad? Nos convoca a hermanarnos, que ella se hace una con nosotros, ¿no? Para que nosotros también nos vivamos como uno, en unidad, en el respeto a la diversidad. Te lo agradezco muchísimo. Vamos ahora a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Para los participantes, si gustan, si mueven un poco su cursor, les va a aparecer una barra. En la parte de abajo dice participantes. Si ustedes le pican ahí, entonces va a desplegar la lista de participantes. Y hasta abajo, en esa lista, aparece la opción de levantar la mano. Entonces, si gustan, levantar la mano, quien guste hacer alguna pregunta. Si quiere que alguna persona en especial le responda esta pregunta, puede indicarlo, o si no, puede dejarla abierta para quien guste. Esperamos las preguntas. Okay, tenemos una pregunta de Gabriel. Tienes tu micrófono abierto, Gabriel, si gustas hacer tu pregunta. Más que una pregunta, es agradecer el haber sido invitado por la universidad a esta plática. Me parece bellísimo. Yo acabo de leer un libro escrito en el 1800 y tantos de las discusiones que por cientos de años se han dado acerca de nuestra imagen, de la Virgen de Guadalupe. Y esta integración que hace Benito y que hacen los que dieron la introducción del libro sobre evitar la discusión de las apariciones y reconocer esa maravilla de
del mundo que somos hoy nosotros los mexicanos. Me pareció precioso, entonces quiero agradecer esto y felicitar a Benito y a las gentes que hicieron la introducción por su sensibilidad ante esta maravilla que nuestro Señor nos da para que podamos disfrutar lo que hoy somos como nación, como mexicanos, en un momento tan difícil de unir a esta sociedad que está polarizada totalmente. Entonces, es una maravilla, estoy muy agradecido. Muchas gracias, Gabriel. En sí, Jorge, tienes la palabra. Está ya. Sí, bueno, con respecto a la parte, primero que nada, muchas gracias, hermoso el texto. Ojalá nos puedan pasar luego el video, ¿verdad? Que veo que lo grabaron, ¿no? Y luego también, con respecto a la parte eclesial, pues, a mí siempre me ha llamado la atención, primero, cómo la Virgen, cuando Juan Diego se humilla, ¿verdad? Que dice que él es escalerilla de tablas al que todos pisan, ella le dice que mande a otro, ¿verdad? Y ella le responde, tú eres mi embajador muy digno de confianza, ¿verdad? Entonces allí hay un recuperar pues la dignidad del indio. Y luego también, de alguna manera, en otra entrevista que leí o que vi de Benito, decía que no es solo un triunfo pues de la cultura cristiana sobre las culturas indígenas, sino también es una pues inserción de las culturas indígenas en el cristianismo. Y de hecho, la escena final del Nicano Pogua pues es el obispo arrodillado delante de Juan Diego, reconociendo que es portador de la divinidad, ¿no? Si quisieras comentar algo al respecto, pues te lo agradecería. Ahí está ya. Sí, cómo no. Quisiera retomar tu dicho, Jorge. Justamente los conquistadores se convierten en conquistados, ¿verdad? Porque hay una intervención divina y la intervención es la de María. María interviene más allá de los misioneros, antes que los misioneros, porque sabemos que el Espíritu Santo existe mucho antes de que llegue la misión. Él va creando las condiciones para que se dé la misión. Y mucho antes de que lo imaginaran los conquistadores, el Espíritu Santo ya estaba actuando. Y no solamente actuando previo a que llegaran, ¿no? Sino estaba actuando y actúa en todas las culturas, en todos los pueblos, en todos los tiempos. Y precisamente por eso podemos encontrar esas similitudes extraordinarias en la filosofía y en la espiritualidad indígena, tan semejantes a al cristianismo. El problema es cuando nos cegamos y pensamos que solamente nuestra cultura es la cultura superior o la cultura válida. Así lo pensaron los eurocristianos. Pero, ¿qué sucedió con Fray Bernardino de Sahagún, perdón, con Fray Juan de Zumárraga y los franciscanos, incluyendo Sahagún? Pues que se convirtieron, los propios indígenas los convirtieron, los hicieron ver una cultura donde se consideraba igual las virtudes que ellos traían de la pobreza, del sentido comunitario, del sentido del servicio, los traían como parte suya. Y ellos se vieron espejeados, por decirlo así, ante esas culturas que son nuestros pueblos originarios. Eso es lo que podría yo añadir con tu comentario. Muchas gracias. Sí, Mari Carmen.
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Súper felicitarte, Benito. Me encantó la presentación, aunque he ido casi empapándome del libro a través de todo lo que va leyendo Manuel. Entrevistas muy padres también. Y bueno, más que preguntarte, porque pues creo que primero voy a leer el libro bien y después te podré hacer más preguntas, pero me gustaría que platicaras un poquito cuánto tiempo te llevó escribir el libro, todo el proceso por el que pasaste para escribirlo. Porque, claro, entiendo que es como una obra que se da, como decía Manuela, después de un largo camino en todos estos temas, pero el proceso desde que lo empezaste a escribir, cuánto te llevó, toda esa parte como de aventura de estarla elaborando. No sé si nos puedas comentar algo de eso. Sí, ahorita se me vino una imagen de un taller de artesanía, un taller donde se va tejiendo, ¿verdad? Y yo creo que el tejido, bueno, se va logrando después de varios tiempos, porque un tiempo es el aprendizaje y otro tiempo es ya la aplicación propia del propio diseño, ¿no? Y hasta que se va encontrando cuál es el mejor tejido a ofrecer, pues esa imagen se me vino porque es una imagen pues muy artesanal y muy de los pueblos indígenas, y que yo creo que es la imagen más propia donde la Virgen nos invita a ir a su taller de tejido, su taller de hilandería, ¿verdad? Y yo creo que fui aprendiéndolo mucho. Este trabajo es un trabajo de fe, es decir, es un camino de espiritualidad y es un camino también de desarrollo humano. Desde luego, el aspecto ya propiamente de investigación histórica y demás se va dando, yo diría, ya por opción, ¿no? Va uno eligiendo con esa sensibilidad y también por el mismo... desde mi tesis de licenciatura empecé a abordar el tema de la Virgen Guadalupana. Y eso fue en 1986, o sea que ya llovió. Pero en que lo abordo de una manera más actual, más actualizada, es propiamente hace unos 5 años, y yo estructuro el texto hace un año. Hace un año terminé de escribirlo. Fue a lo largo de todo un año en que me dediqué a escribirlo, y en este último año me he dedicado a promoverlo para publicarlo. En agosto del año pasado es que terminé de escribirlo, y en este agosto lo estoy presentando. Gracias también a Buena Prensa, ¿verdad? Y gracias también al queridísimo rector o exrector, ¿verdad? David Fernández, que pues, tuvo la apertura pues, para invitarnos aquí en la Ibero México. ¿Verdad? Que también es todo un honor, pues, con el apoyo de Aurora y pues, todos ustedes presentes, que quería también señalarlo, ¿no? Gracias a Buena Prensa, y que también es una misión jesuita, ¿verdad?, de publicaciones. Ha sido un encuentro, ahora sí que muy misionero entre todos. Gracias a nuestra Madrecita de la Tierra Celeste. Espero que te haya contestado, Mari Carmen. Okay, sí, gracias, Benito, y muchas felicidades. Un abrazo. Tenemos ahora la pregunta de María Soledad. Hola, Benito, buenas tardes, y buenas tardes Buenas a todas tardes. y a todos. La verdad, pues, me uno a las felicitaciones. Me pareció muy interesante, muy interdisciplinario y multidisciplinario como has abordado el libro, y pues ya lo quiero leer. Con estas probaditas ya quiero leerlo y ver más. Y me queda la duda
o la inquietud sobre esa categoría que pudiera ser como una categoría de investigación o algo más. La resistencia intercultural que mencionas me parece muy interesante porque como que a través de la intercesión de la Virgen, así te entendí, se hace como ese diálogo intercultural entre el respeto tanto de los indígenas como también de los colonizadores, porque siempre vemos esa relación lastimosa, ¿verdad?, de los dominadores hacia los dominados, pero también en este concepto que entendí que tienes, también es esa agencia de estos aparentes dominados que también conquistaron a los colonizadores. Entonces, pues ya quiero conocer un poquito más y no sé si nos pudieras aclarar un poquito, platicar un poquito más sobre cómo se te ocurrió esta categoría, resistencia intercultural, que me parece muy interesante. Y muchas felicidades. Muchas gracias, Marisol. Pues la resistencia que conocemos como categoría histórica o sociohistórica ha sido la resistencia cultural, ¿no? Y yo creo que esa resistencia cultural es válida, pero ha tenido como un trasfondo también sin fondo. ¿Por qué digo un trasfondo sin fondo? Porque, sí, préndelo por favor. Cuando uno se resiste para conservar sus propias creencias, su propia costumbre, ¿verdad? Porque es su propia identidad, eso es algo muy válido, muy valioso. El problema es cuando uno se enfrenta ante quien quiere quitárselo y niega la creencia y la costumbre del otro, ¿sí? Se entiende en el sentido de que llega como dominación, ¿sí? Como opresión. En ese sentido se entiende. Pero el resistirme simplemente ante esa dominación me puede llevar a una victimización de por vida, ¿sí? Una victimización en la cual estoy así sometido, estoy así sin mis derechos por culpa de, ¿sí? Entonces, en lo histórico eso se traduce en una expectativa de que la única manera que tengo de ser yo libre y ser autónomo es aniquilando al otro, ¿sí? Que el otro ya no exista, ¿sí? Para que yo pueda entonces florecer dentro de mi propia autonomía, dentro de mi propia libertad. Entonces, por eso decía, puede tenderse hacia una resistencia sin fondo, ¿sí? Es diferente si la planteamos como una resistencia intercultural, porque es que se me ha ocurrido, yo lo aprendí en el Nican Mopowa y en todo este proceso de descubrimiento, de desciframiento del códice de Tonantzin Guadalupe y del códice de la piedra solar mexica. Como se dan cuenta, son muy semejantes, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que sucede con María? María no es enemiga de ninguna cultura, como tampoco Jesús, ¿no? Porque aprecia todo lo creado por los seres humanos, pero son ellos los que sí se sitúan de manera horizontal, como estoy diciendo, que crean la posibilidad de la interculturalidad en un sentido horizontal. ¿Por qué? Porque llega a través del amor, a través de la compasión y la solidaridad con Juan Diego, se compadece de su
falta de conciencia, de dignidad, ¿verdad? Porque él se decía que era cola, que era ala, que no merecía, ¿no? Y ella le dice, Juan Diegotzin, Juanitzin, y la terminación Tzin en náhuatl quiere decir reverencia, no es solamente de cariño, ¿sí? No es solamente Juanito, mi querido Juanito, es también mi reverenciado, mi digno Juanito, ¿sí? Entonces lo trata horizontalmente, ¿sí? Y él se siente en esa horizontalidad con ella. Por eso le dice mi muchachita, ¿sí? La más pequeña de mis hijas, ¿sí? Entonces se establece una relación de tú a tú, de persona a persona y de cultura a cultura, ¿sí? Porque es cierto que ellos tenían la concepción de la madre tierra o de nuestra madrecita de la tierra celeste, es cierto, pero no había esa relación interpersonal, ¿sí? O sea, lo que agrega María es lo interpersonal, la relación de persona a persona. Y claro, con Jesús en su vientre, por supuesto, ¿no? Porque Él es el que nos forma como personas. Entonces, hay esa entrada intercultural, es espiritual, desde luego, porque se va dando una conversión de fe, una conversión donde dice, pues es que tú eres nuestra madrecita, que siempre, nuestra madrecita tierra, de la tierra celeste, en la que siempre hemos creído, pero yo no te conocía personalmente, ¿sí? Y ahora ya te conozco personalmente, ¿no? Eso es lo extraordinario, ¿no? Es un encuentro interpersonal. Y entonces esa es la fuerza de la interculturalidad que se da a través de la compasión, ¿sí? Desde luego, esto lleva a la solidaridad y a la justicia, porque no solamente dice nuestra madre, quiero mi casita para darles consolación, sino quiero mi casita divina para protegerlos, ¿sí? ¿Y de quién los va a proteger? Pues de quien no los trata como iguales, quien los trata como cosas, como bultos, ¿sí? Como objetos de esclavitud. Entonces hay esa parte también social y liberadora, la protección, ¿sí? Y a través de quién se va a proteger, a través de los misioneros que va convirtiendo, de los propios conquistadores que son conquistados, ¿verdad? Por la evangelización de los propios indígenas que se han visto convertidos por la Virgen en persona, ¿sí? Y entonces los conquistadores se van dando cuenta de que es verdad que ellos tienen esa misma fe que ellos tienen y no lo sabían, ¿sí? No sabían cómo dárselas, ¿sí? Porque la manera como estaban tratando de enseñársela era a través de la espada y de la cruz, no de la compasión, no, mucho menos de la solidaridad, ¿sí? Y aparece entonces ese espíritu misionero fraterno entre comunidad indígena y comunidad misionera. Eso es lo intercultural. Muchas gracias, qué maravilla, de veras. Gracias a ti, Marisol. ¿Hay alguna otra persona que quisiera hacer alguna pregunta? No veo manos levantadas. Entonces, bueno, pues demos entonces por terminada esta reunión, este encuentro. Benito, en verdad, pues, para la Universidad Iberoamericana es un honor, para nosotros como Coordinación de Identidad y Misión, pues es un honor por haber podido ser este espacio de escucha, donde en verdad lo recibimos como buena nueva. En verdad yo creo que sí llega al corazón
nuestros corazones y sí anuncia una buena nueva y que nos invita a la conversión también. Entonces, pues muchísimas gracias, Benito. Gracias, Julia, Manuel y Miguel. Muchísimas gracias. Han levantado la mano. ¿Sí? Han levantado la mano. Y si no quieren que termine. Muy bien. Gabriel, entonces damos la palabra a Gabriel. No, falta Fabiola y Tonantzin. Yo ya había hablado, por favor. Perfecto, Fabiola. Buenas tardes, noches. Muchísimas gracias. Muy interesante. Me quedé fascinada, pero no sé si aquí se hace la pregunta, ¿dónde puedo conseguir el libro? Porque es algo que voy a hacer mañana mismo, porque quiero compartirlo con mi familia en las noches. Sí, bueno, ahí le preguntamos a Miguel que nos diga, por favor. Sí. Claro, mira, tenemos dos opciones, ¿no? La primera, pues, es la librería Buena Prensa, que tenemos aquí en México, en la Ciudad de México, en León. No sé tú, Fabiola, ¿en dónde? La Ciudad de México, a una calle de nuestra gran escuela Ibero. Ah, perfecto, perfecto. Muy Pues cerca. aquí en la Ciudad de México tenemos 5 librerías. Creo que la más cercana que te queda, me parece que es en la Roma o en San Cosme, ahí cerca del Metro Roma. Revolución. Ajá. Sí. Okay, al lado de la Sagrada Familia, ahí tenemos una librería. Y Ah, también sí. está la opción también está disponible en nuestra página web de Buena Prensa. Buena. Ahí también lo puedes pedir. Perfecto. Y por último y la más importante, muchísimas gracias. Gracias a todos. De verdad es un honor estar con ustedes, con gente tan conocedora. Y un saludo muy grande, adicional a la señorita Zarzosa. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Nancy. ¿Qué querría decir? ¿Gustas? Buenas tardes, pues creo que me toca a mí. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer y ofrecer una disculpa. Yo tuve clase y ya entré a la plática un poco tarde y eso pues obviamente me limita a poder hacer alguna pregunta porque pues no tiene uno todo el contexto al 100%. Lo poco que pude escuchar me gustó mucho, muchas felicidades. A mí me llamó mucho la atención precisamente porque hay mucha literatura sobre esto y un libro reciente como que llama mucho la atención. Quiero felicitarlo a usted, doctor Benito, y a todos los organizadores de la Ibero por darnos la posibilidad de podernos adentrar a una cultura que, pues como institución nos engrandece, pero como país más. A mí me motiva mucho precisamente porque yo llevo el nombre de Tonantzin. Sí, yo lo veo. Felicidades. Sí, mis papás, mi mamá ya falleció, pero ambos eran profesores y todos nosotros tenemos nombres raros en el sentido coloquial, pero de mucha profundidad histórica cada uno de los países al cual así que nos escogieron los nombres. A mí me tocó el de México y es un nombre que me engrandece y que quizá en un momento dado, cuando estaba yo chica, me generaba muchos conflictos porque lo escribían mal, porque lo pronunciaban mal, porque se burlaban de mí, porque yo no sabía yo bien explicar, porque todo el mundo me preguntaba qué significaba y pues quizás hasta la fecha sigo en las mismas, pero bueno, ya tiene uno más conocimiento y ya puede uno expresar un poco más lo que va uno aprendiendo, que a final de cuentas termina uno sabiendo siempre menos de lo que realmente es. Yo le agradezco enormemente esta plática y sobre todo lo felicito y vuelvo a repetir, felicito a todos. Y por lo que yo había levantado la mano, aparte de felicitarlos a todos, era preguntarle dónde podíamos conseguir el libro, pero pues bueno, esta pregunta ya no la contestaron. Muchas gracias y agradezco mucho la atención, muy amables. Hasta luego. Gracias, Nancy. Gracias, Nancy. Gabriel. Gracias a ustedes. Bueno, pues yo quisiera nada más comentar, nosotros en una comunidad de meditación, hacemos meditación ahí en la Casa de Meditación del Ibero. Es una comunidad que está organizando este año un seminario de sabiduría indígena. Una de las razones por las cuales me llamó mucho la atención, además que soy fan de la lectura de la imagen de Nuestra Señora. Me parece muy interesante, ojalá y Benito nos pudiera dar una plática en esta comunidad para promocionar este seminario. Este seminario tiene como objetivo precisamente el reconocimiento de esa cultura ancestral, no solamente de México, es un seminario internacional
pero especialmente en México nuestro conferencista, digamos, estrella es el padre Alex Satirka, un sacerdote que estuvo en varias comunidades indígenas, no solamente de México, y a mí me parece que hay algunos videos de él donde habla de la bendición de esta sabiduría que hoy los que vivimos en el mundo moderno no nos damos cuenta. Entonces, pues, lo comento un poco como anuncio del seminario, pero especialmente pidiéndole a Benito que si nos puede regalar una conferencia a través del Ibero, sería buenísimo, llevando un poco a dar a conocer esta maravilla que hoy estamos retomando, ¿no? Cómo no, con todo gusto, Gabriel. Nos ponemos de acuerdo con Aurora, con todo gusto, sí. Muchas gracias. Con eso. Si alguna persona también está interesada en este seminario, si gusta escribirme, mi correo es aurora.zarzosa, con Z las dos primeras, @ibero.mx. Lo estamos colaborando en la promoción de este seminario, a través de nuestras redes también. Bueno, por si alguien gusta. Si Laura, si tenemos unos minutos más antes de cerrar, si gustas, Laura. Hola, mira, yo hablo de aquí de Sonora, frontera con Arizona, cuando iniciábamos. Estoy muy emocionada. Para mí la figura femenina representada por la Virgen de Guadalupe, pues es así como el estandarte que portaron para nuestra, incluso liberación como patria, ¿no? Entonces, pues escuchaba a todos, me gustó mucho todo lo que se ha estado comentando, pero a Benito yo le quiero preguntar, espiritualmente, en ese año de escritura, en esas páginas, en esas letras, ¿qué encuentro espiritual, qué imagen de esa mujer, qué mensaje, qué revelaciones hubo? No sé si nos puedas compartir. Para el día de hoy, pues pudiera comentarte que esta plática, que estamos teniendo, es parte de su mensaje, ¿verdad? Cómo ir escuchándola dentro de nuestra propia realidad, dentro de nuestra propia situación. Especialmente hablando de pandemia, recuerden ustedes que cuando se dio la conquista, las armas, lo que destruyó al Imperio Mexica, sino las epidemias, una gran epidemia de viruela. Y desde luego posteriormente la esclavitud. En términos de un siglo, quedó reducida nuestra población al 10%. La población de la náhuatl quedó reducida a un 10%. Entonces, no es comparable porque hoy en día es cierto que hay mortandad también por la pandemia y es cierto que si lo vemos a escala mundial, pues es una gran mortandad. Desde luego que también en el caso de México lo es, proporcionalmente hablando en términos de los parientes, amigos, gente que tenemos noticia cercana que ha muerto, ¿verdad? Y la gran esperanza que sembró en ese tiempo y que está sembrando el día de hoy, es que hay esperanza, ¿verdad? Hay esperanza en que nosotros podemos encontrar un puente de diálogo donde haya realmente un camino de paz, un camino donde se abone a la conversión. Yo lo estoy hablando desde la fe. Tiene una traducción política, sí, pero la traducción política es a través de lo que yo estaba hablando, de la solidaridad
y de la justicia en términos de la protección que los débiles, los que sufren, los que no tienen los recursos suficientes para que puedan estar sanos, para que puedan tener la seguridad, la compañía y el consuelo debido, ¿verdad?, se propague comunitariamente. La labor, desde mi punto de vista, de la mujer y del hombre de fe en Cristo es una labor comunitaria, definitivamente. Es algo que es político, pero no es política de Estado. Los estados no pueden sustituir comunidades. Los estados tienen una función diferente a las comunidades. Solo las comunidades podemos organizarnos comunitariamente. Los estados cumplen un papel relevante en términos de políticas públicas, administrativas, sociales, ¿sí? Pero si las comunidades no estamos organizadas, no hay la suficiente presión, o no hablemos solamente de presión, no hay la suficiente protagonismo, no hay el suficiente protagonismo que impida que los estados impongan y se salgan con la suya de mil maneras. Y en ese sentido, cuando yo hablo de lo político desde lo cristiano, yo no hablo de lo partidario. Yo no considero que lo partidario sea la vocación política del cristiano. Yo considero que la vocación política del cristiano es lo comunitario, la misión, ¿sí? Es el trabajo de las bienaventuranzas. Y por eso, pues recuerden, Jesús, que no le ofrecieron que fuera rey y no lo negó, no lo rechazó. No por eso lo crucificaron. Yo creo que el seguimiento a Cristo es un camino difícil, ¿sí? Lo cual no quiere decir que dentro de la gente de Estado haya gente como Nicodemo, o como José de Arimatea, o como, hablando en México, Fray Juan de Zumárraga, Fray Bernardino de Sahagún, Tatabasco, Fray Bartolomé de las Casas, etc., ¿no? Yo creo que es algo que necesitamos discernir y crecer, porque ese es el camino de liberación al cual nos conduce nuestra Madrecita venerable de la tierra celeste. Llenarnos de esa confianza, de esa paz interna y también externa, social. Yo creo que ese es el mensaje de la Virgen para hoy en día. Muchas gracias. Es la imagen materna del Espíritu Divino, como bien se dijo, y verdaderamente a ti nos encomendamos salud de los enfermos en esta pandemia. El Santo Rosario, sus misterios, la vida de Jesús, ese vientre, verdaderamente es lo que le da y le sigue dando sentido a esa liberación en esta pandemia, como bien dices, Benito. Muchas gracias. Sí. Pues muchas gracias a todos y a todas. En nombre del Padre David Fernández, rector de la Universidad Iberoamericana, en nombre de Georgina Tepale, directora de Formación Ignaciana, les damos las gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Benito. Gracias. Gracias. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias. Descansen. Gracias, buenas noches. Casa grandota. Tú también. Gracias, qué amable. Bien.